de forma automática. Es importante ir incrementando poco a poco la velocidad de corte para evitar las pérdidas excesivas en el suero, que se producirían si el corte es demasiado rápido al principio. Finalizada la operación de corte, los granos de cuajada deben presentar un tamaño lo más homogéneo posible. Cuando los granos han alcanzado el tamaño adecuado, que en este tipo de queso es aproximado al de un grano de maíz, se sustituyen las liras por las palas y se procede a la agitación de los granos de la cuajada con el suero. Al terminar esta primera agitación, se toma una muestra de suero para determinar su composición, lo que nos dará una idea de las pérdidas de materia que estamos teniendo en el suero. Y además se le mide la acidez para hacer el cálculo posterior de lactosado. El delactosado consiste en retirar parte de la lactosa residual presente en la cuajada para evitar problemas de post-acidificación en el queso final. Se puede hacer por varios métodos. En este caso se explicará la técnica de delactosado a la alta. Para ello se aplica la siguiente fórmula. Volumen de suero residual que debe permanecer en la cuba. Se retira la mitad del suero inicial, que equivale al 80% del volumen inicial de leche. Por tanto, permanecerá en la cuba el otro 50%, equivalente al 40% del volumen inicial de leche. Volumen de agua a añadir es nuestra incógnita. Acidez del suero residual se determina en laboratorio. Acidez del suero diluido. Se trata de un valor predefinido, que suele estar en torno a 5 o 6 grados Dörnig. Acidez del agua. Su valor es 0. Una vez obtenido en laboratorio el dato de la acidez del suero residual, se podrá calcular la cantidad de agua que habrá que añadir a la cuba. Se retira la mitad del suero presente en la cuba, ayudándonos de las planchas perforadas para evitar que los granos de cuajada se pierdan. Es importante que mientras se retira el suero de la cuba, se remuevan los granos de cuajada, para evitar así su desecación superficial, lo que traería consigo una mala textura en el producto final. La operación de delactosado se aprovecha para subir un poco la temperatura de la cuajada, por lo que se añade el agua pasteurizada caliente. La adición de agua para diluir el suero se suele aprovechar para añadir la sal al queso. Para ello, en primer lugar, se pesa la cantidad de sal, que posteriormente será diluida en el agua con ayuda de un agitador. La dilución de agua con sal se debe añadir poco a poco a la cuba, para evitar que la temperatura suba bruscamente, lo que provocaría el dopado del grano. Con la ayuda de la camisa de la cuba se puede controlar este parámetro, introduciendo agua fría en el caso de que la subida de temperatura de la cuba se acelere. Una vez añadida todo el agua con la sal, se realizará una segunda agitación, que tiene como objetivos lograr que la temperatura sea homogénea y que la sal penetre en los granos de cuajada. En este momento se tomará una muestra de suero diluido para controlar su acidez, que debe ser lo que nos marcamos como objetivo. Transcurrida la segunda agitación, se evacuará el suero presente en la cuba para hacer el preprensado de la cuajada. Será necesario tener especial cuidado al retirar el suero, evitando que se pierdan granos de cuajada. En el caso de que queramos fabricar una pasta ciega o con pocos agujeros, no se evacuará totalmente el suero, sino que se dejará una cierta cantidad, de manera que el preprensado se realice bajo suero. En el caso de que interese la presencia de agujeros de tipo mecánico en la pasta, se evacuará totalmente el suero. Después de quitar parte del suero o su totalidad, se colocan las planchas de preprensado en la cuba,
comprobando que cubren totalmente la cuajada. Una vez que estén así colocadas, se pone un peso encima para facilitar la operación. Finalizado el tiempo de preprensado, se retira el peso y las planchas. A continuación, se corta la cuajada preprensada en bloques de tamaño adecuado a los moldes, en los que se hará el moldeo y prensado final. Para hacer el moldeo del queso se utilizarán moldes plásticos, provistos de tapa y con un paño para facilitar el drenaje del suero. En primer lugar, se colocará el paño estirado encima de cada molde. A continuación, se introducirá el bloque de cuajada y se le va dando la forma del recipiente. Se cubrirá la base con el paño antes de poner la tapa, evitando que queden arrugas en los paños. Posteriormente se tapará, controlando que la tapa quede bien ajustada. Los moldes serán colocados en la prensa, teniendo especial cuidado en que la tapa de uno se adapte perfectamente a la base del siguiente, de manera que cuando se aplique la presión no se deformen y se mantengan estables en la prensa. Antes de introducir el último molde en la prensa, se mide el pH de la cuajada con la ayuda de un pHímetro. Cuando todos los moldes están situados en la prensa, se les empieza a aplicar la presión. Es importante empezar por presiones bajas, que se irán aumentando gradualmente, de manera que la cuajada adquiera poco a poco consistencia, ya que si se le aplica al principio presiones altas, se puede provocar la salida de cuajada por las aberturas del molde. Periódicamente se controlará el pH de la cuajada para verificar su evolución y poder detener el prensado en el momento en el que se alcance el pH objetivo de final de prensado, que suele estar en torno a 5,5 para este tipo de queso. Alcanzado el pH final, se desmoldan los quesos y se sitúan en cajas. Es necesario dejar espacio entre los quesos para favorecer la circulación de aire entre ellos en el curso de la maduración posterior. Las cajas con los quesos se llevan a la cámara de oreado, en la que permanecen un intervalo de tiempo de 12 a 24 horas, destinado al secado superficial del queso, favoreciéndose el comienzo de la formación de la corteza. Tras el oreado, se realiza un pintado de los quesos con una parafina, que lo protege contra la suciedad debido a que crea una capa impermeable, y además, como incluye un agente antifúngico, generalmente pimaricina, también se utiliza para evitar el crecimiento de mohos. A continuación, las cajas con los quesos son llevadas a la cámara de maduración, donde permanecerán un tiempo más largo, hasta que el queso adquiera sus características finales y esté preparado para su consumo. Los datos de todas las operaciones realizadas son anotados en la ficha de elaboración, la cual será archivada para garantizar la trazabilidad del producto. También puede valer para que el productor pueda realizar cambios en el proceso que sean más beneficiosos, tanto en características organolépticas como rendimiento económico para su industria.